doctor. Bueno, eso sí, así cabe. Pero haciendo sí. Las noticias del periódico, incluso Amigos, buenos días, estamos en un programa más, hoy viernes 27 de febrero, terminando el segundo mes de este año, y hoy pues como todos los viernes es el programa El Analista, donde usted pues luego de nuestras opiniones, usted tiene ya un análisis sobre la coyuntura, sobre los problemas, sobre la realidad de esta Guatemala. Esta semana pues hubo mucha actividad, mucha expectativa. Sobre todo el día lunes, pues se inicia con bloqueos, pero antes de empezar el programa está con nosotros Germán Cruz, Omar Rodas, está también nuestro compañero Roberto Tobar, el expresidente Jorge Serrano Elías y su servidor Otto Rothman. Estaremos compartiendo estas notas. Y es que, como comentábamos, se da inicio esta semana con bloqueos a nivel nacional, más de 20 puntos que fueron bloqueados y que pues las comunidades con justa razón expresan el rechazo y a la vez solicitan la nacionalización de la energía eléctrica, y con mucha razón decimos, porque a través de ella se puede generar empleo, se puede generar oportunidad, una economía sana, pero lógicamente los sectores de poder económico pues rápidamente incluso hasta amenazan con demandar al presidente, al ministro de Gobernación por no reprimir los paros en las carreteras. Esto pues solo en Guatemala puede darse, lejos de escuchar a la gente y escuchar ese clamor, pues el sector empresarial exige represión contra las comunidades. El lunes también se logra por parte de la comunidad El Arco, organizados ellos allá en Teculután, Zacapa, logran vencer a la empresa o a los contrabandistas de jade, que pues lo han hecho como muchas otras mafias, incluyendo Taiwán, ¿verdad?, que han estado sacando el jade y el mármol de este país sin pagar impuestos y sin mediar o sin solucionar problemas de impacto ambiental y sin ningún beneficio para comunidades y la naturaleza, que es la que más afecta o recibe los daños. Mientras se da todo eso, también en La Puya, el Ministerio Público, pues, bueno, en La Puya, en la mina del Tambor, arremete contra la población, llega la policía, genera la represión, la intimidación, y entonces se ven vulnerables y ceden al paso de maquinaria, pero a través de la represión, aún con las comunidades organizadas en resistencia, pues la voluntad de los pueblos no vale para este gobierno y para muchos otros gobiernos pasados también. Vende patrias, vende activos de nuestros guatemaltecos. Y bueno, pues el MP para guinda en este problema solicita 5 años de prisión por un delito no cometido que le están imponiendo a estos líderes de La Puya por secuestro. En ningún momento hubo secuestro, pero es el delito que se les antojó. Y así capturaron ayer a 3 líderes de Santa Cruz, Varía, Huehuetenango, en una audiencia pública
fueron capturados en Huehuetenango y también por secuestro, y nunca hubo secuestro. Así es de que ese es el estado de Guatemala, esa es la realidad de esta coyuntura de problemas, o sea, son conflictos, pero son demandas populares, no son conflictos hace el Estado represor y el empresario explotador. Perdónenme, pero esa es una palabra clara para estos grupos que no quieren dejarle absolutamente ningún beneficio en el uso del agua, en el uso de la tierra y en la explotación de los recursos. Así es de que, mientras todo esto se da, fíjense ustedes, hoy una semana que también la avenida de Alfonso la vamos a comentar, pero mientras se da todo esto en Guatemala, Mario Chacón firma la semana pasada ya que todas las declaraciones y que todo bajo juramento y etcétera, y se compromete a todo, o sea, ya soltó todo, pero ya lo certifica, lo sella y lo afirma ante juez. Y entonces en Guatemala los medios de comunicación no dicen nada. El periódico es el único medio que sacó esa gran verdad que puede provocar un terremoto económico, político y empresarial en este país. Porque las empresas más grandes de Guatemala están vinculadas a esta banda internacional. ¿Qué pasa mientras se da toda esa represión? Callan o sea, se sale a luz la represión y callan los medios, callan el tema de lavado de los bancos de Guatemala y de las empresas grandes de Guatemala, nacionales, ¿verdad? Porque las transnacionales casi no están en eso, son las nacionales. Bueno, ahora, ¿por qué lo callan? ¿Por qué los medios de comunicación de Ángel González y de Lagarto y de otros medios callan lo de Marjorie? ¿Por qué? ¿Por qué callan toda esta verdad? Y lejos de eso empiezan a hacer del caso de Alfonso como algo que lógicamente había mucha expectativa en el caso de Alfonso Portillo. El pueblo de Guatemala tiene expectativas en él. Lógicamente Alfonso es un ciudadano vulnerable, o sea, débil ante los poderes económicos, y luego el hecho de haber hecho gobierno pues le provoca también muchos anticuerpos, sobre todo por el nivel de corrupción que se manejó en las instancias, en las direcciones, en las instituciones, y esto pues él en cualquier momento está sujeto a cualquier investigación y a procesos. Entonces el pueblo de Guatemala debe saber que cuando digamos Alfonso habla o todos hablamos de una refundación, para eso hay que romper estructuras. Es imposible que exista una refundación con un poquito de reconciliación y de perdón. El hecho que él le haya pedido perdón a la iniciativa privada no se refería a todo el comercio, porque el comercio estaba bien, se refería a la oligarquía del país. Y eso es ese es un resbalón que cometió Alfonso Portillo al dar la primera conferencia de prensa. El querer tratar de entrar al país de una forma que el mismo pueblo no es la forma que esperaba de él. Así es de que vamos contigo, y también podemos meter la visita de Joe Biden que viene la próxima semana, pero rápidamente, Germán, Codeca y las demandas populares. No son los conflictos los hace el Estado, la conflictividad del Estado, pero las demandas son reales, son auténticas. Esos no son conflictos, son auténticas. Otto, buenos días, compañeros de mesa, buenos días, televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y nosotros analizamos, hablamos, analistas usted en su casa, y usted despertará su mente, su alma, su conciencia de un sistema totalmente corrompido, de un Estado fallido. Mira, a mí me da asco algunos medios de comunicación y me da también asco las declaraciones de la Cámara de Comercio, este tipo que se puso a atacar, Briz, porque en lugar de buscar el fondo de las situaciones, buscar el por qué estas comunidades salen de la manera que lo hacen y bloquean, porque arrinconan al pueblo de Guatemala y no le queda otra alternativa más que hacerse notar de alguna manera, ver las causas,
las causas, no los efectos, las causas que han arrinconado al pueblo guatemalteco a bloquear carreteras porque no tienen otra alternativa, pues los criminalizan, los tratan de desgraciados, de terroristas, de hijos de la gran, que vamos a perder pisto, porque aquí todo es dinero, ellos están perdiendo, pero no, nadie habla de las necesidades que hay en estas comunidades. Eso es lo increíble de ver cómo ciertos medios de comunicación, yo oí a algunos, porque tengo que oírlos, aunque no comparta con ellos la forma en que se expresan, tengo que oírlos. Y ellos decían que estaban muy indignados de ver cómo ese montón de chumos y de indios y de no sé qué, en una forma despectiva, de delincuentes, tapaban las carreteras. Y yo les pregunto a estos pseudoperiodistas o periodistas, ¿qué pasaría si usted no tuviera un plato de frijoles en su mesa? Es que para ellos es fácil hablar, porque ellos andan en carros de lujo, bien chaneados, estos periodistas, estos viven en casas ahí en la zona 14, les pagan su sueldito más las mordidas que les da Lagartijo en los canales y en los medios de comunicación escritos. Eso es fácil criminalizar a nuestra gente. Si aquí el hablar a favor del pueblo no se vuelve criminal, ya no te dicen que sos comunista porque eso ya no les funciona, ni te dicen que sos socialista, ahora te dicen que sos un delincuente y lo peor, que sos terrorista. Pero la realidad es que atrás nunca estos burros se ponen a investigar el por qué es que nuestra población está reaccionando de la manera que reacciona. Hay un porqué, la gente no está loca de salir a tapar las carreteras. La gente no está marihuanada, igual que ellos. Estos medios están todos drogados porque hacen fiestas los fines de semana y se meten coca y pastas y éxtasis y todo. Ellos sí. Nuestra gente es sana, es buena, el guatemalteco es bueno. Estos pervertidos sexuales, degenerados mentales, estos sí viven todos trastornados de la mente. La gente no, la gente del pueblo es una gente con su mente clara y tienen hambre, y tienen necesidad de justicia, y tienen necesidad de educación, y tienen necesidad de salud pública, y tienen necesidad de una oportunidad de trabajo, porque si no tienen que emigrar, y allá en Estados Unidos la cosa se puso color de hormiga. Entonces, no miran realmente las causas, que no hay una política agraria, que no hay una política de trabajo, que lo que les están ofreciendo son 1.500 quetzales al mes y les llega la factura de 1.000 de energía eléctrica. Es una barbaridad, pero ese análisis no lo hacen. ¿O serán que son muy mulas o muy brutos? ¿O será que están totalmente parcializados al sistema de injusticia, un sistema totalmente corrompido, un Estado fallido que está al servicio justamente de eso? Para terminar, Otto, nacionalizar. Yo siempre he dicho, ¿por qué no creamos empresas mixtas? Porque no en Costa Rica, y vuelvo con el tema, la energía eléctrica está nacionalizada, está el ICE, están nacionalizados los seguros, el sistema financiero tico, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Crédito Hipotecario de Catado. A mí pregúnteme, porque eso sí sé mucho. A mí que no me vea, es que no, eso sí sé mucho y con mucha propiedad lo puede decir. Funciona la banca nacional, es la más fuerte de Centroamérica, son los 3 bancos más grandes de Centroamérica, papaito. Esos de cerebrados mentales son la banca más sólida que hay. Claro. Tienen nacionalizada el aparato productivo y saben que se lo distribuyen al pueblo, llega al pueblo. Aquí es todo lo contrario. Por eso es que hablamos de nacionalizar las cosas. Está bien que se metan los rateros y los vamos a controlar, porque al fin de cuentas siempre van a robar. Entonces, hay que buscar las causas de los efectos de que la gente salga a las calles, porque nuestra gente está ávida, necesitada de justicia, de oportunidades de trabajo y de que realmente Guatemala sea un país donde vivan con un grado de dignidad. Gracias. Gracias, Omar. Omar, hay que darle algo a Germán. Aquí traje pastillas para los nervios. Bueno, mira Omar, la conflictividad o las demandas, desde el punto de vista de Estado, conflictividad, desde el punto de vista de oligarquía, conflictividad, desde el punto de vista del pueblo, demandas. Las demandas populares radican en muchas cosas, en el gas propano del monopolio que el Estado protege, de los combustibles caros, porque deben de estar a 12, 13, 14 quetzales, pero los protege bajó más el petróleo ayer, créanlo, bajó $2.82 ayer, por favor, para que vean, pero aquí esto bajó ayer. Entonces, Omar, la conflictividad bajó 2.82. Bueno, la conflictividad, perdón, desde el punto de vista de esos tipos, se hizo latente y presente no solamente desde el punto de vista mediático, sino también el Ministerio Público arremete contra las comunidades, los acusan de secuestros,
Y no son secuestros, son momentos en que la población requiere de diálogos y bueno, y como algunas medidas pues dicen, no, quédense aquí porque esperamos a que vengan los jefes de ustedes y ahí están todos, pues no es que hayan tomado a la gente, la hayan escondido, hayan dicho, bueno, nos dan la hidroeléctrica a nosotros o no les entregamos a los fulanos, o sea, no son cosas anónimas, o sea, no son secuestros, pero el MP los está tipificando como secuestros, porque la gente quiere dialogar, no quieren que se vayan de ahí, o sea es una cuestión de tiempos, es una cuestión de entendimientos, no son secuestros, pero date cuenta de lo que te estoy diciendo, el MP, las empresas mediáticamente empiezan a generar el tipo de noticias como la que sacamos por ahí que dice que pérdidas y malestar, estas son cosas mediáticas, rápido salen con que perdieron cientos de millones, estas son meramente mediáticas estos titulares, pérdidas y malestar por bloqueos, claro que hay malestar, pero ¿qué pensás de esa conflictividad y de las demandas de Codeca y las demandas de las comunidades como La Puya o los de Huehuetenango contra las hidroeléctricas y las minerías que han sido impuestas por grupos de poder, no por el Estado, por grupos de poder privados? Bueno, buenos días Otto, buenos días a todos, a todas. Efectivamente, yo quisiera empezar con algo que dijo Otto al inicio cuando dice que la conflictividad la hace el Estado, y efectivamente así es. Yo creo que lo que tenemos también que ver y empezar es hacer ver la Guatemala que tenemos para ver si esa conflictividad o esas demandas de las que habla Otto son legítimas o no son legítimas. Cuando tenemos un Estado que desde el 54 a la fecha ha estado con un sistema que solo beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría de guatemaltecos, pues no podemos esperar que no exista una conciencia que se despierte en los guatemaltecos. Cuando tenemos un sistema que lo que produce es más de 70% de gentes en Guatemala con pobreza, que vive con todas las limitaciones del mundo, pues no podemos esperar que ese pueblo esté tranquilo. Cuando vemos que nuestros niños están muriendo, solo este año casi 400 niños ya muriéndose por desnutrición, y tenemos el 50% de nuestros niños menores de 5 años con algún grado de desnutrición, pues ese es un país que no puede dejar de demandar cuestiones sociales. Cuando tenemos un país que, medido por instituciones serias, lo catalogan como el país más desigual de América, pues no podemos esperar que esa gente de guatemalteca se quede sin hacer nada. Entonces, cuando tenemos ese tipo de país en donde la violencia es extrema, donde no hay oportunidades de empleo, donde hay una generación de riqueza que se va a muy poquitas manos y un poquito se distribuye entre millones de guatemaltecos, no podemos esperar que los guatemaltecos realmente nos quedemos quietos. Entonces, yo a lo que voy es lo siguiente: la conflictividad la produce el Estado con un sistema injusto, un sistema perverso y un sistema, ante todo, que ya colapsó, un sistema que no funcionó para los guatemaltecos. ¿Qué produce esas condiciones? Definitivamente el despertar de la conciencia de los guatemaltecos, Otto, y ahí es donde despierta las demandas ciudadanas. Ahora bien, aquí también mi amigo Germán dijo algo, ya el tema de hablar de comunismo, de socialismo, eso ya no funciona en el cerebro de nuestros guatemaltecos, y entonces viene un sistema que quiere mantener a una élite económica con todas las ganancias del mundo y empieza a criminalizar, empieza a utilizar un sistema y un aparato de justicia que solo responde a estos intereses que son los que manejan el Estado, esos titiriteros que están manejando el Estado, y empiezan a criminalizar a nuestra dirigencia real. Y eso es lo delicado de este asunto, que ahorita lo que tratan de hacer es que esa dirigencia que está despertando vuelva otra vez, la apachurran, la pisotean, ¿sí?, para poderla volver a callar, y entonces van a tener otros 50 años más
de tranquilidad. Ahora, yo también quisiera abordar el tema de que sale el presidente de la Cámara de Comercio diciendo que perdieron 50 millones el día lunes. Pero ¿quién lo perdió? ¿Quién perdió eso? Pues ellos. El pueblo de Guatemala no perdió absolutamente nada, porque de esos 50 millones, al final lo que le iba a llegar al pueblo guatemalteco era casi que nada. Entonces, por eso, era nada, porque entonces a eso voy yo. Esta gente se pronuncia cuando siente que sus bolsillos están siendo perjudicados, pero no se percatan de que un sistema que ellos mantienen a través de instituciones totalmente copadas, solo los beneficia a ellos. Yo pienso que en Guatemala la conflictividad no se va a dejar de dar porque hay un Estado que no llega a los guatemaltecos, hay un estado de bienestar que no toca las puertas de este país y al final de cuentas nos estamos muriendo de hambre y un pueblo que se muere de hambre no puede hacer más que demandar mejoras sociales. Claro. No, aparte no llega a la familia. Fíjense muchachos que tenemos que empezar a tratar de identificar a la familia como la base del desarrollo. Sí, la sociedad. Esa, no le llega ningún beneficio y por eso hoy vemos que incluso en el interior las comunidades ya están de alguna manera más enteradas, más interesadas en conocer esta realidad del país y lo vemos incluso hasta con familiares de diferentes gentes que están en el Estado, de instituciones que ya están manifestando su rechazo a este sistema, porque el sistema es enemigo de la familia. La familia está en el interior y este sistema es enemigo de la familia porque no ofrece desarrollo, no ofrece oportunidad, no ofrece porvenir, no ofrece futuro. Por favor, las demandas populares. Yo quiero preguntarte a vos algo, Roberto. Las demandas populares, ¿acaso para refundar un Estado, para entrar en ir entrando en ese tema, estas no deben de ser primero resueltas o analizadas, no se deben de romper estructuras para algún tipo de refundación? ¿O una refundación podría hacerse siguiendo como que todo está igual, pero vamos a hacer una constituyente y vamos a hacer nuevas leyes, pero todo sigue igual? La imposición, la explotación, la repartición de los bienes y de los beneficios del país, esas siguen como están, para los pocos que están. ¿Y qué pensamos de todos estos problemas, de todas las demandas? ¿Acaso el pueblo sentirá algún interés por una refundación del Estado con todo lo que está pasando encima? Bueno, mira, Otto, compañero de mesa, todo el mundo habla de la refundación del Estado, ¿va? Sí, ahora. Don Jorge Serrano, ¿cómo se llama? Roberto Alejos, todo el mundo habla de la refundación, y hasta el Casillo habla ahora de refundación, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que hay que conocer primero los problemas de fondo para ver qué cambios es que necesitamos. Ya nos dimos cuenta que en los hospitales no hay medicamentos, no hay comida para los pacientes, el campesino no tiene tierra, se quieren adueñar, ya se adueñaron de las semillas de nuestros alimentos, ¿verdad? El maíz, el frijol, la medicina, corrupción, bueno, la empresa eléctrica, los abusos de las hidroeléctricas, de la minería, los falsos salarios mínimos, toda esa desgracia que vive Guatemala, los asentamientos, porque en medio de todo esto ya se dieron cuenta que nadie habla de la gente que vive en las áreas marginales. Ya va a venir el invierno y van a empezar a caer los cerros y ojalá Dios que proteja a la gente, que no se muera por miles. Pero ahorita nadie se acuerda de la gente que vive en los asentamientos, que están luchando día a día por tener un pedacito de tierra para tener un cajón ahí de plástico y de madera vieja. Pero bueno, todas estas injusticias nos debemos de preguntar, ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, porque todo el dinero que nosotros como pueblo generamos a través de impuestos, todos se lo están robando. Se lo están robando las autoridades de gobierno,
pero están haciendo mucho más multimillonarios a esa oligarquía, porque ahora quisiera yo hacer una separación entre lo que es la burguesía y lo que es la oligarquía. Dentro de la burguesía podemos encontrar algunas gentes con comerciantes grandes, pequeños y medianos, pero que tienen un sentimiento patriota, un sentimiento que aman a su pueblo, pero la oligarquía está compuesta por unas 20 familias que son las dueñas de todo esto. O sea, el sistema colapsó, decimos aquí un montón de... pero colapsó para nosotros como pueblo, porque para ellos es un estado de éxito. Para los 20, sí. Para los 20 es un estado de éxito. Yo a veces no comparto mucho con que colapsó, porque ellos están felices. Y entonces, cuando el pueblo se empieza a levantar, aunque aquí en este programa nosotros mismos hemos dicho, ¿dónde está el pueblo? Se ha cobardado, avestruz, y le reclamamos al pueblo que queremos que accione. Pero las acciones se están dando. Esta semana, Codeca en la calle, hace algunos meses del Cuque en la calle, ahí está La Puya, ahí está Huehuetenango, Totonica. Bueno, la gente se está levantando. Se está levantando precisamente en contra de este maldito sistema que cada día nos ahorca y nos mata. Es un genocidio todos los días, genocidio contra los ciudadanos de Guatemala, cuando nos morimos por falta de medicamentos, cuando nos morimos de hambre porque no tenemos tierra donde sembrar. De violencia pública. Sí, o sea, pero lo interesante de todo esto es que se levanta un pueblo auténtico que sí está pidiendo una reforma del Estado, un cambio de estructuras que permita mejorar en lo jurídico, en lo político, en lo social y en lo económico. Eso es un cambio de estructuras. Pero aquí en Guatemala lo triste de todo es que ahora nos damos cuenta que lo que se pretende es una refundación del Estado con los mismos, ¿verdad? Con los mismos, los responsables, los enemigos auténticos del pueblo. Ellos son los que quieren sentarse en una mesa y decir, compongamos la Constitución a su manera. Yo no veo que estén llamando al CUC, que estén llamando a Codeca, que estén llamando a La Puya, que estén llamando a Totonicapán, a Huehuetenango, a todos esos líderes, a campesinos y sindicales auténticos, ¿verdad? Porque tampoco queremos aquí falsos dirigentes como los del CONIC, campesinos pero vendidos. No, aquí queremos gente que realmente tenga valores, que tenga principios, y gente que realmente ame al pueblo. Pero cuando esa gente sean ellos sus representantes, los que hagan los cambios, y ¿por qué no? Los que nos gobiernen, que sean ellos los diputados, que salga uno de esos indios que dice Brice, dentro de los cuales yo me considero también de esos indios despreciados. Cuando un indio de nosotros logre gobernar este país, Guatemala va a cambiar. Cuando los cambios lo hagamos nosotros los indios, Guatemala va a cambiar. Pero mientras lo sigan haciendo los criollos, ¿y dónde están los criollos? Allí en todos los partidos políticos que están en el Congreso ahorita. La corbata roja, la amarilla, la morada, la verde, la azul, toda esa gente son nuestros enemigos. Eso lo debe entender el pueblo. Entonces, yo quiero terminar diciendo, quiero felicitar hoy a doña Telma Aldana. Quiero felicitar hoy a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo los quiero felicitar. Están cumpliendo bien con sus patronos, con esa oligarquía de 20. Ustedes están quedando, miren, merecen ustedes premios, bonos de capacidad, bonos de voluntad política, porque ustedes, compañeros, a ustedes los que hoy estoy felicitando, ustedes han hecho un efectivo papel cuando han metido al bote, cuando han metido presos por cualquier invento de cualquier delito a los auténticos líderes de Guatemala, cuando están metiendo presos a nuestros hermanos campesinos, cuando están metiendo presos a los hermanos sindicalistas. Ahí ustedes han ganado. Pero solo quiero terminar diciendo, vino un delincuente, que más adelante vamos a hablar, se pagaron buses, porque la gente dijo, a mí me pagaron el bus, y lo fueron a recibir al aeropuerto.
Yo me pregunto, ¿cuándo nuestro pueblo va a ir a la Corte Suprema de Justicia a exigir la libertad de nuestros auténticos dirigentes, como son nuestros campesinos, como son nuestros dirigentes sindicales? Yo quiero, ojalá que Alfonso se sume a estas manifestaciones, que vaya a reclamar, así como a ellos recibieron aquí, ahora juntémonos y vamos a reclamar por la libertad de estos campesinos y estos dirigentes sindicales que en este momento, por defender a su pueblo, están presos. Gracias. Bueno, gracias, Roberto. Jorge, bueno, estas demandas populares, Jorge, nos pueden servir pues para, ya hemos hablado tanto del Estado fallido, también lo hemos dicho varias veces que funciona perfectamente bien para los sectores que son los dueños de la economía de este país. A ellos sí les ha crecido su exportación agrícola, su exportación de oro, de plata, de petróleo, todo eso va bien. Los bancos aquí, Jorge, todos tienen buenas ganancias. Las inmobiliarias, créame que hay unos edificios muy bonitos, centros comerciales de mucho lujo, y bueno, pero al final son los mismos. O sea, a ellos sí les ha funcionado el desplazamiento y la especulación inmobiliaria, porque hasta generan con su alcalde que les ha servido, pero revientan bien. Lo quiero felicitar yo también. ¿Sí? Hoy vamos a felicitar a los corruptos. Germán es el único enojado aquí. No, pero vamos a felicitar a los corruptos. Jorge, cuando hablamos de una refundación, yo no sé, pues tal vez estoy equivocado, pero yo creería que debemos de romper estructuras antes de. Yo creería, pero el pueblo es el que las tiene que romper, ¿verdad? Claro. Yo creería que debemos de darle, digamos, paso a la nacionalización de muchos bienes del Estado, la energía eléctrica, también la eliminación de monopolios, también ese es antes de, pues, o sea, y después, entonces hablamos, pues, porque también la extinción de dominio de todos esos proyectos, proyectos grandes, que usted sabe que son dinero del mismo Estado, de la extracción y del saqueo del Estado, muchos, y de tantos beneficios, privilegios que tienen estos grupos, es que han logrado pues tanto. Así es de que, ¿o usted cree que puede darse así por así con una constituyente y que cambiando la constitución y haciendo leyes nuevas? Porque hay leyes nuevas que, bueno, que no cambian nada. O sea, ¿cree usted que se puede hacer así o hay instancias, instituciones que deben de actuar para que una refundación pueda darse en Guatemala? O sea, o yo al menos puedo interpretar que la refundación puede ser eso. Jorge. Bueno, hay muchos autores, Otto, que consideran que, por ejemplo, el desarrollo de Chile no hubiera sido posible si Allende no rompe primero el sistema de privilegios que existía en la sociedad chilena. Hay múltiples ejemplos que se han dado en el mundo entero en el cual es materialmente imposible continuar o llevar un cambio o algo diferente en el destino de un país si no hay un rompimiento o si no hay por lo menos una modificación de los sistemas de intereses. Definitivamente en Guatemala yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que llaman reforma constitucional, porque una reforma constitucional sería trasladar los vicios actuales modificados y las clases pudientes que ejercen la plutocracia en el país, lo que harían serían ellos mismos tomar activamente la reforma constitucional y hacer un nuevo Estado, pero sería nada más modificado para seguir con la misma matriz, y eso no es conveniente, porque actualmente, por ejemplo, el problema de la polla, ese es un problema cuya raíz lo tiene en que hay una confrontación de intereses. Hay unos intereses que son privilegiados y no ceden, no están interesados en el diálogo,
Y la prueba que no están interesados en el diálogo es que no discuten ideas, sino que lo que están discutiendo es la idoneidad del interlocutor. Y entonces para ellos, en lugar de reconocer el derecho que el que protesta tiene por protestar, prefieren descalificarlo, prefieren decirle que es terrorista, que es secuestrador, que es echarle la legislación del Estado, que ellos la manejan como se les da la gana. Por eso me parece muy justa la felicitación que hace Roberto de estos pícaros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque ellos sí son serviles de sus amos. Ellos van a actuar inmediatamente, como lo ha venido haciendo la Corte de Constitucionalidad, la actual Corte Suprema de Justicia, en base a los alineamientos que le dan sus jefes y sus amos. Entonces ellos sí hay que felicitarlos desde la perspectiva de una sociedad opresora, de la cual ellos son un mecanismo jurídico de opresión que legalizan las barbaridades de los privilegios. Pero eso no nos lleva a nosotros a tener una sociedad pacífica, eso nos lleva a tener una sociedad permanentemente confrontada, porque no hay justicia. La justicia es para equilibrar poderosos con no poderosos, pero cuando la justicia se pone totalmente al lado de los poderosos, entonces las injusticias se incrementan y el grado de conflicto se incrementa tremendamente en una sociedad. Cuando ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, ante los planteamientos que nosotros estamos haciendo con respecto a la refundación, yo lo he dicho, no es un dogma, yo estoy presentando ideas, estoy diciendo cómo creo que debe ser el Estado, que deben haber 5 poderes, que debe haber más rendición de cuentas, etcétera. Nadie de la gente que me está atacando está oponiéndose a mis ideas, ni siquiera quieren entrarlas a discutir. ¿Dónde? ¿Qué es lo que dicen? Me están atacando e insultándome. Lean ustedes en los medios. El 99.9% de la gente que entra a discutir mis cosas entra a insultar. Yo no insulto, ¿por qué? Porque no necesito, tengo ideas, gracias a Dios. Yo puedo hacer prevalecer mis ideas y puedo discutir racionalmente, pero en la sociedad guatemalteca ya no, eso no se vale. Discutir racionalmente es pérdida de tiempo. No tienen tiempo los opresores para discutir racionalmente. Su verdad es su verdad y la tienen que imponer. Lamentablemente, por eso es que tenemos el país que tenemos. Por eso es que nos tienen involucrados permanentemente en el análisis de los síntomas, de que si hay plata en los hospitales, de que si no hay aquí, si hay medicina, si hay... ¿Por qué? Porque ahí es donde nos tienen angustiados. Porque a través de todo eso no les importa, no hay plata en los hospitales, no hay medicina en los hospitales, pero los negocios de medicina siguen y grandes millonarios se han hecho a través de la venta de medicina. Entonces uno dice que hay una incongruencia, hay multimillonarios que se han levantado con la medicina, pero por otro lado no hay medicina en los hospitales. Todo nuestro país está lleno de incongruencias. ¿Por qué? Porque ellos así lo tienen planificado. Sus intereses prevalecen frente a los intereses del Estado. Cuando yo hablo de una refundación del Estado, yo estoy hablando cambiar. Y por eso yo digo, una de las políticas que hay que cambiar en el país es la política del egoísmo. Porque la política del egoísmo, como yo lo planteo en mi libro, El desmadre tiene nombre, a lo único que nos ha llevado es a un desmadre. Nosotros tenemos que entrar definitivamente a entender que somos un país pluricultural. Y al entender que en nuestro país funcionan pueblos indígenas con derechos, vamos a tener que empezar a respetar en otra perspectiva los derechos de esas comunidades. Actualmente no. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es el producto de una cultura hegemónica. Y esa cultura hegemónica tiene una forma muy particular de ver la vida. Por eso es que yo no creo en la reforma constitucional, yo creo en el cambio constitucional que radica en cambiar los fundamentos de nuestra ley constitutiva. Entonces, realmente, cuando nosotros nos damos cuenta que una Corte Suprema de Justicia puede fallar de un lado o fallar del otro porque les importa un bledo lo que es la legislación, la ley es simplemente indicativa. Realmente es la voluntad del magistrado y del juez la que cuenta, y acomoda la ley para fallar como se les da la gana. En el caso mío, esto es espantoso.
han fallado como se les da la gana, y cuando los hemos acorralado, entonces se van a decir que está mal puesto una firma. Nunca le han querido entrar al fondo a mi caso, simple y sencillamente se quedan en la parte procesal. ¿Por qué? Porque esa es la orden que reciben de sus amos. Razón tiene Roberto, razón tienen ustedes de felicitarlos, porque son unos malabaristas del derecho. Pero ¿estamos haciendo así país? No, no estamos haciendo país. Así lo único que nosotros estamos haciendo es caminando a una confrontación cada vez mayor, a un enfrentamiento cada vez mayor. Hacia ahí va nuestro país y les importa un bledo. Pensar que sean las clases populares las que van a venir a inspirar una revolución, créanme sinceramente, eso nunca se ha dado en el mundo. Es a la gente pensante, son a nosotros los que tenemos posibilidad de hablar, los que tenemos posibilidad de influir, los que estamos dispuestos a jugar, bajo los que está la responsabilidad de conseguir, de hacer conciencia en esas clases populares y de interpretar el sentimiento de esa clase popular para que se pueda dar el cambio que en el país se necesita. Gracias. No es nadie, somos nosotros los responsables. No busquemos terceros. Vamos a hacer la refundación del Estado, vamos a cambiar Guatemala, vamos a eliminar privilegios, vamos a hacer una nueva constitución, vamos a tener un nuevo Estado en la forma en que se está definiendo. Eso es lo que el guatemalteco requiere y eso es lo que un verdadero cambio en el país podría generar algunos resultados. Claro, gracias. Y es que cuando hablamos de un tema como este, es bastante utópico si no se le ponen ciertas señas, si no tocamos los puntos neurálgicos que pueden provocar ese cambio. Cuando dice Jorge, vamos a hacerlo nosotros, es nosotros, pero es el pueblo, es todos nosotros realmente. Y es pueblo y es gente pensante y no pensante, pero es todos, porque a todos nos compete ese cambio. Fíjate que cuando decía Jorge haciendo país, en aspectos de administración o de política, también está el hecho que los señores, no dueños, los ladrones del país, ¿verdad? Los ladrones de la guayaba, estos señores creen hacer país jugando de monopolio, y ellos creen que con eso salpican, hacemos una hidroeléctrica, ya quiero hacer 5 por aquí, y también quiero hacer un centro cívico por ahí, porque también las constructoras están en esos monopolios. Les sirven a los mismos, como los bancos les sirven a los mismos. Y quiero lavar por ahí, quiero lavar 40 millones por allá, y del Estado mismo, ¿verdad? El dinero lo lavan del mismo Estado, ¿saben ustedes? No necesariamente del narcotráfico. Ahora, ellos no se dan cuenta que están destruyendo la poca economía privada que hay en el país. El 80%, si no más, de empresas en Guatemala están en crisis. Todas, casi todas. O no pueden pagar la luz, o no pueden pagar la SAT. Fíjense que hay un listado de 3.800 morosos. O no pueden pagar la seguridad, o no pueden pagar el IVA, o el carro, o la letra del banco, el préstamo, o la mercadería. O los salarios, ¿sabes? O los salarios, por eso, sí. O el IX. Mira, es una de situaciones, de hoyos. Y créanmelo, hay cantidad de empresas por cerrar. Algunas están ya cerrando. Ya se está reflejando hasta en un 20% la caída en la economía de este país. Eso sí, ellos han seguido creciendo. Ellos tienen, y ustedes ya tienen, pueblo de Guatemala, ya tienen que saber a quiénes nos referimos con ellos, a los ladrones del país, a los ladrones de la guayaba. Pero ellos creen que hacen país y hacen desarrollo, o porque incluso hasta están anunciando ahí que con la energía eléctrica van a ayudar a la industria. Es tarde, es tarde. Mientras existan estos privilegios, esta semana capturaron a unos señores que traían unos sus huevitos, traían unas sus botellitas de licor, traían unas sus cervecitas, y ya los agarró la SAT y la aduana y esto y contrabando, y pobres los señores. Si en la aduana no hay dónde pagar, y si, miren, primero, no hay sistema, o sea, no hay computación. Si hay, no hay vista, no está el vista. Si hay sistema
y póngale, está al vista, pero no hay formulario, o no hay banco, o hay huelga, o simplemente no hay infraestructura porque el producto es privilegiado y no tiene acceso al país. No se puede traer huevo, no se puede traer azúcar, no se puede traer cemento, no se puede traer pastas, no se puede, o sea, jabones, aceites, no se pueden traer un montón de cosas porque no se puede traer gas, porque o sea, no pueden traer nada. Hay una de productos que están privilegiados en este país y ellos no se dan cuenta que todos esos privilegios, ellos sí han crecido, o sea, estos grupitos sí han crecido, pero la mayoría de pequeña, mediana y grande empresa no crece, ni va a crecer, porque está sujeta a la inclemencia del Estado, está sujeta a la persecución del Estado. Vean ustedes la gasolina, pues, o sea, bueno, vean cualquier tema de cualquier producto que pueda generar y estimular la economía y está bloqueado. Así es de que la refundación haciendo país, la refundación por sí sola no va a venir, ni va a venir con reconciliación. Ellos no están dispuestos a ceder nada, no van a ceder nada. Hablábamos con vos, Germán, de las cantidades de tierra, de caña, del azúcar, del azúcar de Guatemala, del etanol, que vino a atentar contra la comida de la gente, que un porcentaje bien alto es tierra de guatemaltecos, es tierra del Estado, y los azucareros la tienen en usufructo. Yo lo sé desde hace años, Germán, y por eso no se hace el catastro de tierras en el interior de la República, y no se hace tampoco porque las minerías y las hidroeléctricas y un montón de cosas que no le convienen a estos señores, por eso no lo han hecho. Como no les conviene que voten los migrantes en el extranjero, porque entonces votarían de otra forma y el fraude no podría ser como se reflejaría más incluso el fraude, porque allá el voto fuera distinto. Bueno, por favor, Germán, ¿qué hacemos para decirle a la gente que no puede haber refundación si no hay castigo para todas estas gentes? Porque mientras aquí se da una cosa, los otros medios, todos los medios callan este tema. ¿A quién les beneficia este tema? O sea, ¿a quién beneficia? ¿Por qué callan ese tema? Y podemos hablar de refundación sin tocar a los intocables. Podemos hablar de refundación sin tocar a los intocables. O sea, los privilegios y los monopolios, todo continúa, pero vamos a refundar el Estado. Mira, Otto, hay un ejemplo histórico. Primero que todo, yo le diría a la Cámara de Comercio y al cacique que le den gracias a Dios que no son solo bloqueos, que se vayan el fin de semana a misa o a su templo, o ahí los ungen. Ahí hay pastores que se prestan a la corrupción y les van a llenar de aceite todo el fundillo, la cabeza, las orejas, y después de que todo lo que se han robado salen ungidos y el marcador está empatado 0-0, que se van a meter ahí y que le den gracias a Dios que solo son bloqueos. Pero yo diría que hay que tomar una referencia histórica, la toma de la Bastilla, Francia, la Revolución Francesa. ¿Será que ahí se sentaron a transar los cuates con los personajes que tenían sometido al pueblo y dijeron, hubo diálogo ahí? No, ahí fue puro, ahí hasta la chola le volaron a toda la gente. Yo diría la toma del aguacatón es la solución aquí. No es que estén incitando a la violencia, pero no se arrinconaron. Aquí hay un monólogo, no hay diálogo, no hay... nosotros venimos proponiendo la refundación del Estado, no sin argumentos. Jorge Serrano ha dado todo un programa, hay un programa bien hecho. O sea, no estamos hablando de babosadas aquí, estamos hablando de un primer ministro, de elegir por medio de distritos, de reducir el aparato estatal a pocos ministerios. O sea, hay todo un quehacer. Para los que no saben, lean, instrúyanse, búsquenlo en las redes, por favor, antes de hablar. Entonces, es un planteamiento a discutir. Pero, Otto, aquí la toma del aguacatón, por no decir la toma de la Bastilla, nos tocaría. Eso es lo que nos queda. A eso nos han arrinconado estos que dicen que el sistema está bien y que funciona. Para ellos sí funciona. Y me uno
a la felicitación. Es más, ahorita que salga de aquí voy a comprar un par de ametralladoras y las voy a quemar aquí en la salida del canal para felicitar a estos desgraciados. Claro. ¿Va? Más que todo a la Corte Suprema de Justicia, con esos hombres tan es que qué honorabilidad, qué hombres, de verdad, los felicito, de verdad, señores magistrados, ustedes dan el ejemplo de lo que es la honradez, la moral, la ética, lo que es realmente ser un ser humano. A nuestro presidente de la República también, mis respetos, a la señora Valdetti que está hablando que ella había planteado eso, que la ungieron la semana pasada y el marcador lo tiene 0-0 ahí el señor H. López. Mano, por el amor de Dios, vivimos en un mundo de locos. Este país nos tienen enajenados. Los medios de comunicación nos pintan una realidad que no existe. Mientras que el pueblo está pasando miserias y pobrezas. El tema de la refundación del Estado es un tema serio a discutir. Nosotros a finales del mes de diciembre, donde estuvo Otto, estuvo Omar, creo que vos estuviste también, nosotros 4 estuvimos ahí, llegaron muchos sectores, se interesaron en abrir un diálogo, ¿va? Porque eso se trata, abrir un diálogo nacional. Es que esto ya no funciona, esto ya colapsó. Ahora, ¿será que, como dice Otto, será que podemos invitar a estos cuates que son los dueños de la guayaba a que se sienten a dialogar? Como dijo Alfonso ahora que vino, ¿será que ellos van a dialogar? No seamos ilusos, no seamos pendejos. Esos no van a dialogar, esos no van a soltar un milímetro, porque no les interesa el diálogo. Por años, por siglos han estado incrustados en este país y le han hecho un daño. Nos tienen sumergidos con los índices más bajos de desarrollo humano y social. Y deben de ser perseguidos internacionalmente. Mira, vas a sonar feo. La oligarquía del país. La guillotina tal vez ya no va a ser física, vamos, que les volemos cholas, porque tampoco yo estoy de acuerdo con el asesinato. No, pero les podemos poner otra guillotina, va, man. Ojo, la referencia a la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, ese es un hecho, un acontecimiento emblemático en la historia de la humanidad. Pero no solo está eso, han pasado en la historia humana ciertos sucesos que han hecho cambiar las estructuras. Guatemala agotó esta estructura, está agotada, no sirve, no funciona. Esto es una mentira, una farsa. Aquí no hay democracia. Esto es una finca llamada Guatemala y show. Los feudales dominan, vivimos bajo un sistema realmente feudal. Otto, aquí, mano, hay que romper con esto. Que las elecciones, con el Tribunal Supremo que tenemos, no, Dios, pero eso es mentira, eso es paja. Que vamos a hacer en el Congreso con los diputados que hay, Dios mío, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Sí, entonces, yo los felicito. También a cada uno de los diputados, señores diputados, muchas gracias por estar en el Congreso, cómo han defendido los intereses del pueblo. Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en los 200 años en la celebración de la toma de la Bastilla, allá en París, en Francia. Y bueno, pues asistimos por invitación de la Unión Democrática Internacional en el año 90. Bueno, dentro de todo esto, fíjate y fíjense, amigos televidentes, que nosotros todo lo que comentamos y la forma en que lo expresamos de una manera muy natural, el objetivo es que la gente entienda que es la participación ciudadana, no solamente del ejercer el voto, como dijo el embajador esta semana también. Él lo dijo, miren, la voz, o sea, empecémonos a pronunciar qué candidato queremos, cómo queremos, qué queremos. Participemos, bueno, no, entonces fulano, no, vamos nosotros, va aquel, y empecemos a gestar ese movimiento, a gestar el movimiento. Ahora, aquí quiero, y por eso pedí hablar en este tema, el terror con que nos gobiernan, el terrorismo que utilizan durante ya tantos años, no ha parado, ha sido un terrorismo despiadado contra los pobres, ha sido un terrorismo orquestado, donde ellos mismos se matan unos a otros, donde los jóvenes pues tienen como instinto ya usar la violencia en su vivir, incluso unos violencia para sobrevivir y otros violencia porque así es como nacieron y así vivieron y así murieron, ¿sí? Víctimas de un país estructurado de esa manera, perfecto país para esta gente,
para los ladrones del país. Ellos saben bien lo que han hecho. Quiero dejar claro que el asesinato de los señores de San José Poaquil, allá en San Pedro Ayampuco, origen de la minería de los señores que están así, donde Nacahuil, San Pedro Nacahuil, San Pedro Ayampuco. Murieron 10 o 11 y quedaron 10 heridos. Vean ustedes qué masacre, hace 2 años. Exactamente a la semana muere un técnico de Tecún, un ingeniero geólogo hindú y el hijo de Ferraté, otro geólogo ambientalista, buscando minerales. Dicen ellos que es una hidroeléctrica, buscando oro. Y en un pueblo como Nacahuil, donde nunca había pasado pero ni una mosca, y una masacre de esa magnitud unos días antes, el Ministerio Público debe de investigar a fondo. Claro que hay capturados, pero esos son solo, esos son parte de los que el mismo sistema usa para destruir la sociedad, destruir la oportunidad, destruir la familia. Aquí se atenta contra la familia siempre. Todo lo que se hace es contra la familia. La publicidad que hace UGAP es contra la familia. Todos los productos que más se venden masivamente, hasta los de la canasta básica, son hasta muchos de ellos dañinos para la familia, para la salud. Aceite y azúcar, son criminales esos dos productos. Y así muchos otros como los licores y la cerveza y el cigarro, etcétera, y otros montón de productos son muy dañinos. Pero vamos a hablar otro día de salud. Hoy estamos hablando de un sistema que oculta y que creen estos ladrones del país hacer patria, hacer país, hacer futuro, teniendo ellos el privilegio de dónde van a invertir y cómo y cuánto van a cobrar. Nuevamente, ¿por qué los medios ocultan el tema de Marjorie? ¿Por qué no dicen quiénes están involucrados? Si tienen capital para investigar, tienen para pagar viajes. Ahí vieron cómo hasta mandaron a Estados Unidos a gente y todo con la avenida de Alfonso y todo. Tienen para pagar viajes. ¿Por qué no investigan más a fondo? La embajada, hay muchas embajadas, los invitan a cada rato a ellos. A nosotros no nos invitan. Pero invitan a un montón de medios y les tiran mucha información, pero o sea, a nosotros casi, de verdad, así. Aquí las cuestiones diplomáticas tampoco les gusta este canal. Porque atentamos contra la libertad de este pueblo. O sea, nosotros somos una amenaza de libertad. Y a los ladrones del país y a los socios de los ladrones les conviene un país sometido, destruido. Así es de que, ¿por qué es de que viene el vicepresidente de Estados Unidos y por qué los medios ocultan el tema de quiénes estarán en esos, qué empresarios estarán metidos en el tema de Marjorie Chacón, Germán? O sea, si quieres no decís nombres pues, pero yo voy a ser muy breve para respetar el orden, ¿va? Sí, y vamos más rápido. La palabra. Perdón. Mira, o sea, sí, vamos. te toca más, fíjate vos, yo creo que... breve, pues. Pero voy a ser muy breve. Mira, el tema de Marjorie Chacón, vos dijiste que fue el periódico que lo sacó, y yo te voy a decir que fuimos nosotros el que lo sacamos en la noticia en Guatemala hace muchos meses. Y lamentablemente estábamos solos. No, pero se sacó, pero se sigue sacando. Lo sacamos. Es un tema, mira, ese es un tema de nación, es un tema de país. Porque ese es un tema donde se va a salir a luz las verdaderas suciedades del sistema financiero, del sistema político y del mal llamado sistema de los industriales o comerciantes de alto rango. Esa es la realidad de ese tema. Entonces, por eso lo ocultan, porque son los que financian estos medios. Por eso, Quitón Pérez. Ahí me quedo. Gracias. Omar, sabemos que el banco, el de la zona 4, el más grande, el que a cada rato da, creo que bandera, o no sé qué, hace un acto ahí de bandera, el banco de los supuestos pseudoindustriales.
¿Vos sabés en cuántas empresas ellos aparentan pues generar desarrollo porque invierten en lindas tiendas, porque invierten en ciertos proyectos? Pero ¿acaso esa competencia desleal de un dinero así triangulado de diferentes ingresos, de diferentes corrientes, ese dinero no afecta contra la pequeña y mediana empresa normal, honrada, legal? ¿Acaso ese subsidio que reciben ciertas empresas a través de esos supuestos préstamos sin intereses, porque lo legalizan con un mínimo de interés, legalizan el uso del dinero con un interés así mínimo, solo como una simbólico. ¿Acaso eso no es una competencia desleal y eso no será un delito? O sea, ¿y a cuántas empresas no quiebran esas actitudes de privilegios de dineros así chafas? Mira, yo voy a abordar dos temas, uno de los medios y el otro de lo que estás hablando sobre... básicamente estamos hablando de entre 14 y 20 familias que mencionó aquí Roberto hace un momento, y ellos tienen grandes corporaciones. Ellos tienen grandes corporaciones de empresas en donde no se permite la competencia. O sea, yo estaría de acuerdo que dijeras, hay una competencia desleal. Ellos no quieren ningún tipo de competencia, ellos quieren ser únicos, y es ahí donde se producen los monopolios o los oligopolios. O sea, que al final de cuentas lo que hace es mantener el nivel de precios que ellos quieren, que ellos les conviene, sangrando a este país. Ponemos y vos mirás, a veces cuando medimos el PIB del país, mirás que sube, pero no porque suba el bienestar de las familias que vos mencionás, no llega a ese estado de bienestar a tocar la puerta de los guatemaltecos. Sube porque suben los precios, ¿sí? Y suben los precios porque ellos están generando la especulación. Sí, ellos definen qué quieren vender y a cómo lo quieren vender, y no hay nadie a la par que ellos que pueda producir una competencia limpia, una competencia leal. Entonces, ese es el sistema perverso que tenemos. Y por el otro lado, entonces, ellos ¿cómo hacen para mantener a una sociedad, a una gran masa de la población de manera manipulada? Pues ahí es donde entra la famosa herramienta que es de la que yo hablo, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han convertido en la herramienta idónea de un sistema que colapsó, pero que mantiene a un grupo muy pequeño de guatemaltecos en la opulencia extrema, ¿sí? Y se convierte en como digo, la herramienta idónea para mantener a esa masa guatemalteca totalmente descerebrada, totalmente alejada de la realidad, y por lo tanto no hacemos mayor cosa. Por eso es que vos mirás del 54, por eso yo mencioné el 60 años, que es del 54 para acá, en donde el guatemalteco empieza a despertar, pero es porque el mismo sistema que lo está oprimiendo, que lo tiene realmente en la miseria, pues al final de cuentas ya dio sus frutos y los guatemaltecos van a despertar. Pero acá realmente la herramienta para mantener manipulada la mente de los guatemaltecos se llaman medios de comunicación, y ahí es donde yo voy a dar realmente una felicitación a quien se le debe dar, porque a veces cuando felicitamos así, aunque sea metafóricamente, pues se puede entender que estamos felicitando porque están haciendo bien las cosas, pero aquí al que hay que felicitar es a Vea Canal, porque Vea Canal al final es la única ventana que ha estado haciendo gestión de la conciencia ciudadana, que ha estado provocando en esa población algún tipo de respuesta hacia un sistema que no ha funcionado y que los mantiene en la miseria. Así que, Otto, ¿qué tenemos? Un sistema que permite monopolios y oligopolios, que permite la manipulación de los precios, la especulación de una manera salvaje, y tenemos a la par un sistema de medios de comunicación que se convierte en el instrumento de la manipulación de la mente guatemalteca. Gracias, Omar, de verdad, en verdad es así, es parte o sea, nosotros
Antes lo denunciábamos que esto era una clica, o sea, este grupo de empresarios, y dentro de esa clica están esos medios de comunicación, porque al final son hasta más perversos y malvados que las mismas maras que han aterrorizado, que han sido utilizadas estas pequeñas bandas de colonia, que han sido utilizadas por estas otras super mega bandas, mega clicas, como lo son la cúpula económica de este país. Roberto, entonces, cuando empezamos a ver la avenida de Alfonso y se reabre nuevamente, pues una posibilidad hacia un cambio, o por lo menos era lo que el pueblo estaba esperando, que espera el pueblo, pero de pronto vemos un poquito como que o está vulnerable o realmente la pensó y no hay otra forma. La avenida de Alfonso no creo yo que genere esos cambios que el pueblo necesita, o sea, por lo tanto, ¿a quién le corresponde hacer el cambio, Roberto? Mira, hablar de Alfonso es un tema extenso. Yo voy a tratar de hablar de todo y de una manera rápida, tomando en cuenta la misma declaración que hizo Alfonso. Alfonso le pide disculpas al pueblo porque cometió un error. Yo me quedé preguntando, ¿qué error? Alfonso no cometió errores, Alfonso lo que cometió fueron delitos. O sea, no hay que confundir errores con delitos. El que robó no cometió un error, cometió un delito. ¿Por qué la gente apoya a Alfonso o simpatiza con Alfonso? Porque si bien es cierto cometió un delito y debería haber sido juzgado, también es cierto que ahí el Ministerio Público, los tribunales, la Corte Constitucional y toda la Sagrada Justicia reprimió, más que impartir justicia, reprimió a Alfonso, inclusive que se lo llevaron al exilio, habiendo recursos pendientes en Guatemala que se deberían de haber desarrollado. Entonces, en ese momento victimizaron a Alfonso y la gente empezó a tener simpatía por él, no por delincuente, sino porque la maquinaria pasó sobre de él. Segundo, Alfonso dice que se arrepintió y es digno que una gente en realidad humanos y también ¿cómo se llama? Reconocerlo y arrepentirse también. Pero cuando viene aquí a Guatemala no le pide dice a la gente, miren, yo cometí un error, pero ¿dónde está? Pueblo de Guatemala, perdónenme porque tomé su dinero y sé que ahí empezaron también a haber falta de medicina en los hospitales, no se pudo construir viviendas, bueno, el dinero que se llevó Alfonso pues también de alguna manera contribuyó a la crisis. Me gusta cuando él dice que se hace responsable de la crisis que está viviendo Guatemala, porque efectivamente lo es. Pero cuando uno analiza, parece que Alfonso viene arrepentido, pero no pedirle perdón a su pueblo, sino viene a encaje con los 20 de la oligarquía, decir, disculpen muchachos por haberlos atacado, disculpen por haberme robado su dinero. Sí, o sea, miren, perdónenme porque fue un abuso que yo trataba de sublevarme a ustedes, porque ustedes son aquí el Dios que manda. Parece que a eso viene Alfonso. Aquí ¿por qué este tema lo uno con la refundación del Estado? Porque la refundación del Estado le da miedo a la oligarquía, porque se van a terminar sus privilegios, porque va a dejar esta cosa de ser finca, de ser letrina, y se va a convertir en una patria de los guatemaltecos. Y entonces resulta de que sus partidos políticos tendrán que desaparecer, porque en este momento la gente no cree en ningún partido político de los representados en el Congreso, en nadie. La gente ya no tiene confianza en nadie. A unos se les ha descubierto que
una empresa internacional les mandaba dinero a los diputados para comprar el voto. A otros se les ha descubierto que la familia andaba vendiendo medicina cara y que contaminó a los 22 pacientes renales. En este gobierno, a otros claro. que estuvieron en la MUNI ahí robando y en algunas otras instituciones. Bueno, y en fin, la ley Monsanto, toda la ley de los diputados. O sea, el pueblo de Guatemala ya no cree en ningún partido político. Y entonces viene Alfonso y viene como el gran salvador, no a resolver las necesidades del pueblo, sino a reoxigenar a esos cadáveres partidos políticos. Hoy viene Alfonso y llama por teléfono: mira vos, representante del rey del monopolio de la televisión y la radio, ¿cómo estás vos? Ya estoy aquí en Guate, nos vamos a juntar para fundar el Estado. A revés, ¿verdad? A la par, Paco Reyes, queriendo refundar el Estado. ¿Y quién es Paco Reyes? Es uno de los corruptos, más corruptos que hubo en ese gobierno. Solo no voy a mencionar todo el problema, pero recordémonos del patronato antialcohólico. Recordémonos de los cheques de los patrulleros de autodefensa civil, para no hablar más. Pero aparte de eso, llama a todos esos partidos políticos a refundar el Estado. Y ahí en esa mesa va a aparecer los señores así como Briz, de esa oligarquía, van a aparecer. Miren muchachos, aquí que se siga respetando la propiedad privada, pero no en función social, sino en función de nosotros 20. Aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué le están refundando el Estado? Es que en vez de, no da risa ni tristeza, sino que rabia. Aquí quiere refundar el Estado Vinicio Cerezo, ¿verdad? Lo guardo. Aquí quiere refundar el Estado ahora Alfonso. Colón, está hablando él de lo mismo. Pero viene Alfonso a hablar con esos malditos partidos que nos tienen hechos de gracia al pueblo de Guatemala. Yo creo que, en conclusión, lo que vienen ellos es a resgatar su sistema que se les ha caído. Vienen ahora y van a aparecer ahí toda esa mafia de políticos que a Guatemala los conoce, aunque ya han cambiado de partido, pero siguen siendo los mismos. Y entonces yo diría que aquí debemos de hacer una refundación el pueblo de Guatemala. Ya Germán hablaba de cómo de alguna manera se hizo la revolución, pero yo quiero contarles o recordarles que Dios luchó contra la esclavitud, pero no negoció con el rey, sino le mandó pestes, le mató al hijo. El faraón. Le mató al hijo del faraón. Dios fue duro, no negoció, no dijo, va, ¿sabes qué? Te voy a dar la mitad y yo me voy a dar la otra mitad. Eso no dijo Dios. Dios dijo, liberá a mi pueblo, y vos, mirá, mi representante. Fíjate que el representante le dijo, llévate esta marita, mira. Y aquel vio un palo todo torcido ahí, que ¿eso qué onda? Ahorita va a terminar, pero mira, lo que quiero decir es que es simbólico. Fíjate vos que Dios, a través de ese palito que le dio a Moisés, ¿no? Con ese palito doblegó al rey, al faraón. Con ese palito mató a mucha gente, que en este caso como que hubiera matado a los 20 de la oligarquía, ¿verdad vos? Para devolverle la libertad al pueblo. Y Alfonso, disculpame Alfonso, pero ese palito que agarraste, ese sí no sirve para nada, porque lo que querés hacer es liberar de la muerte a los partidos políticos de derecha que tanto daño le han hecho al pueblo de Guatemala. A mí me extraña que una vez Alfonso estuvo dirigiendo con un movimiento popular con el pueblo y de repente buscó a la derecha. Hoy quiere refundar el Estado, de repente con Sully Ríos o con Ríos Montt. Yo me pregunto, ¿qué refundación del Estado va a haber entonces? No, lo que va a hacer es reoxigenarlos para babosearnos otros 50, otros 100 años. A lo que aguante. Gracias Roberto. Jorge, bueno, ya oyó usted acá todos a estos amigos. Gracias a Omar, que no tuvo la oportunidad de despedirse, pero está con nosotros Edgar Figueredo también. Jorge, vamos rápidamente con ese tema. Jorge, ¿por qué, digamos, los medios, qué estarán ocultando de
de lo que se puede dar este terremoto al conocer las instituciones empresariales que están vinculadas a Marjorie, porque son las más grandes de Guatemala. ¿Por qué los medios ocultan eso? ¿Qué habrá atrás de todo eso? ¿Podrá servir en algo la visita de Joe Biden, el vice de Estados Unidos? Y bueno, y de ahí pues metamos algo ahí de la refundación, ¿verdad? Si quiere. Al final pues algo tenemos que hacer con Guatemala, porque así como va, pues las cosas no pintan nada bien. Jorge. Otto, leí que el huevo Guzmán Bockler, Carlos Guzmán Bockler, de gran sociólogo guatemalteco, está cumpliendo 45 años de haber publicado con Jean-Luc Herbert Schneider el libro Guatemala, una interpretación histórico-social. Me llamó la atención 45 años, pues cuando ellos publicaron ese libro, nosotros teníamos un grupo de estudio y reflexión que nos juntábamos todos los martes en la noche, y alguien era encargado de hacer resumen de libros o capítulos y abríamos las discusiones, y en esa época tuvimos la oportunidad de invitarlos a los dos, tanto al huevo como a Jean-Luc. Y realmente hoy estaba yo reflexionando cómo han pasado los años y las cosas siguen estando en el país en la misma forma. Ahora viene Guzmán Bockler y dice que de las elecciones que vienen lo único que podemos esperar es un relevo de ladrones. Una cosa bien dura la que dice, ¿verdad? Pero hasta cierto punto uno oye también al arzobispo Bian y entiende que el sentido es el mismo de lo que él está diciendo. Y uno oye a muchos otros intelectuales o sigue los comentarios de intelectuales del país y de algunos líderes espirituales serios, y todos están preocupados porque lo que se viene en este país es un relevo, pero de más de lo mismo. Pues no oímos que los dirigentes empiecen a hacer planteamientos diferentes. El tema de la refundación del Estado, todos lo están manoseando, pero nosotros hemos venido seriamente planteándolo. Ahí está el bosquejo en mi libro El desmadre tiene dueño. Antes de que cualquiera hablara de ese tema, nosotros empezamos a poner ese concepto de refundación sobre el tapete, porque el concepto de refundación lleva indiscutiblemente una alta connotación cultural, sobre todo respecto a los pueblos indígenas, de donde parte la redefinición de una sociedad. El término de refundación se mete con el Estado y se mete con las políticas del Estado. No podemos pensar en refundación si nosotros no pensamos en la democratización del capital, si nosotros no pensamos en la reforma agraria, si nosotros no pensamos en que la economía tiene que tener parámetros de justicia y no única y exclusivamente de conciencia social. Porque ahora en los ambientes espirituales, en los ambientes empresariales, de lo que se está hablando es de la responsabilidad social empresarial, pero como una cosa paralela, y eso no es una cosa paralela, es una cosa que está integrada a la empresa misma. Entonces nosotros lo que queremos es simple y sencillamente que planteado en los que son los conceptos más puros de la refundación, que son los que yo a la saciedad he venido explicando y que ahí están en el canal de YouTube de Jorge Serrano Elías, en donde hay ya 20, 30 videos, hay explicaciones de cada una de las cuestiones que tienen que ver con la refundación. No estamos simple y sencillamente nosotros hablando de la refundación como algo genérico, le hemos dado contenido a esa refundación. ¿Y qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es que se promueva un diálogo. A mí no me ofende que entren todos los políticos y todos los empresarios y todo el país entero a conversar sobre eso. Lo que me preocupa es que a los que le parecen me dan un like y me felicitan, y a los que no me parecen me insultan. Y eso es lo grave de nuestro país. Es decir, cuando uno ve
las reflexiones de Guzmán Bockler y de Herbert Schneider hace 45 años, o las de Severo Martínez hace 50 y tantos años, y uno se da cuenta que sociológicamente y políticamente estamos ahí o peor. Entonces se desespera uno, porque uno dice, bueno, el país no ha prosperado, y todo lo contrario. Yo creo que a partir del año 93, que me dan a mí el golpe de Estado, que yo entiendo que hubo un secuestro del Estado por parte de los grupos oligárquicos al tomar posesión de la presidencia a través de Ramiro de León, que era un gerente de una de sus corporaciones. Le meten un barniz de izquierda, pero por el otro lado secuestran el Estado. Y no solo secuestraron el Ejecutivo, secuestraron el Legislativo, secuestraron el Judicial, y hoy no tenemos Estado, no tenemos democracia, no hay representatividad en la democracia. Entonces ese es el gran problema que nosotros tenemos hoy en el país. Se habla de democracia, estamos ante un proceso electoral, pero el país no cree en el resultado de ese proceso electoral. Ahora, con la venida del propio presidente Portillo, lo que todos esperaban era, bueno, que él diga a quién viene a apoyar. Es decir, y los partidos políticos y los políticos están todos callados, simple y sencillamente esperando que tal vez él se alinee con ellos, y mientras tanto no quieren tomar partido, no quieren tomar posición. En el caso mío, yo no he hablado de la venida directa del presidente Portillo, porque yo tengo conciencia de un hombre que ha sido perseguido, y yo sé que una persecución siempre es dura, y hay que darle definitivamente el derecho al que regresa, como está regresando el presidente Portillo, a que él tenga el espacio para poder explicar su punto de vista, por lo que él pasó, y las circunstancias bajo las cuales a él le tocó desenvolverse. Creo que esto hay que permitírselo, creo que esto es justo, creo que esto cualquier ser humano tiene el derecho de hacerlo. Ahora, obviamente el discurso presentado por él es un discurso que en un principio fue prácticamente manejándose, ¿sí? Porque yo quisiera, sí, así es. En verdad, los empresarios de los que se refiere, no sé si ellos estarán dispuestos a soltar los monopolios, o sea, abrir el mercado, a ver si estarían dispuestos a devolverle las minas de oro, plata, níquel al pueblo, porque ellos se robaron esas licencias, o sea, es el robo de las minas, pero el petróleo, ¿estarán dispuestos estos señores? Porque para eso, fíjense que para refundar el Estado hay que empezar por algunas... ¿La reforma agraria estarán de acuerdo? Por ejemplo, ¿estarán de acuerdo con una reforma agraria? ¿Estarán de acuerdo ellos en compartir la ganancia de las hidroeléctricas con las comunidades que se ven afectadas por la retención del agua de los embalses? O sea, digamos, para hablar, sí, que saquen ellos el tráfico de influencias, o que saquen sus intereses de la cuestión de justicia o de la cuestión económica. Es que fíjense que esos son los temas verdaderos, todo lo demás es bla bla bla. Pero algo que le quiero preguntar a Jorge, y después vamos contigo, Edgar. Jorge, ¿por qué los medios están ocultando lo de Marjorie Chacón? Y si ese tipo de triangulación de dinero no afecta a los demás pequeños y medianos empresarios. O sea, esa cosa quiero, que ¿por qué no sacan, por qué ocultan quiénes están metidos y en qué perjudica a los demás empresarios del país, a los pequeños y medianos? Bueno, Otto, me estás haciendo dos preguntas. La primera pregunta es si estos van a estar de acuerdo en lo que yo llamo la democratización del capital. Definitivamente que no. Va a haber oposición. ¿Por qué? Porque el que está acostumbrado a llevarse el 100% le va a costar tener que compartirlo. Pero ahí es lo que yo tantas veces he repetido. Si ellos quieren vivir en Guatemala y quieren que construyamos un país en progreso, paz y armonía,
van a tener que ceder. De otra forma van a tener que seguir, como les dijo el presidente del Banco Mundial, amasando fortunas para llevárselas a Miami, empobreciendo el país, pero que entiendan que ni sus fincas ni sus empresas se las van a poder llevar, y que no es vida vivir acuartelado en un búnker y caminar ellos, sus hijos y sus esposas llenos de guardaespaldas en una sociedad en la que no existe un modus vivendi. Entonces es materia de que ellos tienen que decidir. Si ellos quieren que en el país haya un cambio, ese cambio tiene que darse, pero tiene que darse cediendo, porque no podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar tener paz social en el país. Eso no se puede. No podemos nosotros seguir tapando con un dedo toda la problemática rural del país, porque cuando ustedes hablan de que las hidroeléctricas limitan las aguas para riego, cuando contaminan, cuando grandes empresas contaminan las fuentes, todo eso es parte de un desarrollo rural que está siendo coartado y está siendo atropellado por intereses particulares. Cuando nosotros hablamos de una utilización de la tierra productiva del país en forma singular, eso también no es posible. No es posible porque la tierra es un recurso que lo debemos usar todos. No hay ningún país en el mundo que haya podido plantear un esquema de desarrollo si no hay una reforma rural profunda. Es decir, que les va a molestar, ay, pero que nos perdonen. Gracias. Pues. Ya tuvieron 500 años para haber demostrado que su esquema sí funcionaba. No funcionó, vamos para adelante y hay que sentarse y hay que cambiar. Y en la segunda pregunta, Jorge, con respecto a tu segunda pregunta, Otto, mira, definitivamente en el libro mío del desmadre tiene nombre, yo analizo cuidadosamente el caso de Marjorie Chacón Rosell. Este es un caso que tiene vigencia desde 5 días después de que tomó posesión el presidente Pérez Molina, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló que esta señora era una de las principales narcotraficantes y contrabandistas de América Latina. Eso estuvo en la prensa nacional, pero después nacionalmente el tema murió y todos sabíamos que ella vivía en Guatemala normalmente. Como dice muy claramente Germán, cuando se supo de la captura o negociación de ella en Bahamas, eso se supo. Y se sabía que ya había un seguimiento de parte del Estado norteamericano tras de ella, pero tardaron 2 o 3 años antes de concretar la captura o la entrega de ella. Naturalmente, ahora esta señora, la semana pasada, se declara culpable. Obviamente, cuando el Departamento de Tesoro decía que ella lavaba aproximadamente $100 millones al mes, cualquier gente que tiene 2 dedos de frente se da cuenta que una persona simplemente no lo puede hacer. Para lavar esas cantidades de dinero era necesario tener toda una estructura de bancos, de empresas, de cómplices, de 1000 cosas para poder llevar a cabo la función de lavado. Muchas personas que me visitaron a mí me dijeron claramente que ella era la persona más influyente en el actual gobierno de Guatemala. Es decir, que era realmente la que gobernaba en Guatemala. Y uno no lo sabía, pues a mí me costaba creer que eso fuera así. Entonces, hoy definitivamente nosotros estamos en poder de las autoridades judiciales norteamericanas. ¿Hasta dónde van a querer y van a permitir ellos que se sepa de todas las vinculaciones que ella tuvo? Esa es una cosa que es potestad norteamericana. Que nosotros es posible que lo llegamos a saber, es posible, pero es posible también que no lo lleguemos a saber. Cuando se abren los juicios respectivos, ahí van a salir, porque como les digo, ella no trabajó al vacío. Ella trabajó en vinculación y ya en las noticias extranjeras está saliendo que ella trabajó en vinculación con grandes bancos del país, con grandes empresarios, con grandes líderes de otras connotaciones. Eso es muy sano y ojalá que en el país se sepa. Y espero que hacia ahí esté yendo la justicia norteamericana, porque esperar
que la justicia guatemalteca actúe en ese campo, eso es prácticamente imposible. Por eso los estamos felicitando, porque ellos son como la tapadera de un desagüe. Ellos simple y sencillamente están ahí para cumplir órdenes, para recibir plata y para usar sus magistraturas en beneficio personal, en servicio de los gentes a que ellos protegen. Así es que, en este caso, como en el caso de Bielman, como en el caso de Sperensen, como en el caso de Figueroa, y como los casos que se van a venir ventilando más adelante, lo que nosotros debemos esperar y pedirle a Dios es que sea la justicia internacional la que destape la reposadera, la que destape y deje al descubierto los desagües. Porque en Guatemala son expertos en taparlos, desde lo que es el Ministerio Público hasta lo que son las Cortes. Eso sí, si un individuo como Jorge Serrano no es afecto al régimen, lo van a perseguir 22 años, no importa que todo esté prescrito, no importa qué pase, la persecución va a seguir. Es increíble las declaraciones hoy de Pérez Molina diciendo que llega un ciudadano y un expresidente y que le va a dar toda la seguridad que manda el Estado, pero cuando él se refiere a mí, aunque yo nunca he sido sometido a juicio, ni se me ha abierto juicio, ni se me han concretado cargos, ni nada, es simple y sencillamente acusaciones que están en el sistema, que no tienen validez ni sustento. Pero a mí él me califica de delincuente, me califica de esto, y que si yo llego me va a meter a la cárcel, y son dos discursos totalmente diferentes, yo no lo termino de entender. Es decir, yo sé pues que yo no soy afecto a él, ni a sus dueños, ni a los que lo mandan, pero no deberían ser tan obvios en sus manifestaciones políticas, porque al hacerlo así desvirtúan el sistema de derecho. Yo, por ejemplo, no tengo esperanzas de que haya derecho para mí en Guatemala. Imagínense ustedes que en 22 años yo no he permitido ni que mi esposa ni que ninguno de mis hijos vaya a Guatemala. ¿Por qué? Porque yo no le tengo miedo al sistema jurídico. Yo al que le tengo miedo es al sistema de terror imperante en el país, que me ha identificado a mí como una amenaza. Y yo realmente no soy ninguna perita en dulce, pues no tengo por qué caerle bien a todo, pero la amenaza que pueden tener conmigo son mis ideas, pero yo no soy violento, todo lo contrario. Yo sí he estado en el campo de la reconciliación con Monseñor Gerardi, con Monseñor Quesada, con Tere de Zarco, con Francisco Luis Gordillo, con el coronel Gordillo, con Mario Perno. Nosotros nos jugamos por la reconciliación del país, y yo sigo siendo el mismo Jorge Serrano de la Comisión Nacional de Reconciliación, sigo pensando en eso, pero lo que los agrede, lo que los afecta, lo que los amedrenta son mis ideas. Pero eso es lo grave en el país, que quieren matar al mensajero para ver si así se acaban las ideas. No, señores, ya el país tiene que cambiar y no tenemos otra oportunidad, lo tenemos que hacer ahora. El caso de la Marjorie Chacón Rosell, como vos me lo preguntás concretamente, dependerá de hasta dónde quieran los norteamericanos llegar con la política de exteriorizar la porquería del país, y eso es lo que va a salir a luz. Lo que ellos no quieran sacar a luz no va a salir a luz y va a quedar guardado. Aquí es donde se va a ver hasta dónde llegan los intereses de los poderosos del país, si pueden acallar o no las realidades que deben estar planteadas en ese caso. Gracias, Jorge. Y es que de verdad es importante que todos los guatemaltecos conozcamos de este delito, de este crimen que se llevó a cabo, porque ya esto se llevó a cabo, pues ya es un hecho que está y ya obra pues en documentos y todo. Este delito de las empresas grandes afectó a miles de pequeñas y medianas empresas en Guatemala. Les vedó, les quitó la oportunidad de crecer a muchas pequeñas y medianas empresas. Hoy vemos grandes tiendas en Guatemala, grandes franquicias, grandes cadenas, rebosantes de lujo, rebosantes en ventas, pero con un refuerzo de un dinero criminal, con inyecciones de capital que no precisamente eran sanas, sino inversiones de capital
en gran parte también de dinero de Estado, porque los bancos de Guatemala pues han sido prácticamente el manto de impunidad. Todos los bancos de Guatemala, todos los bancos. Al único banco que dejaron exento de lavado fue al Banco de Guatemala. De repente, si fuera lavado oficial, miren mucha, si fuera lavado oficial del Estado, porque es el lavado del Estado y requieren para, qué sé yo, para créditos y generar verdaderamente un crecimiento económico, pues bueno, pero hasta eso fueron tan buzos de que le quitaron al Banco de Guatemala la posibilidad esa, incluso de prestarle al mismo Estado. Pero bueno, ¿qué queremos decir, amigos, quienes nos ven en casa? Que todos ustedes han sido víctimas de ese crimen que le quitó la oportunidad a sus hijos de tener un negocio, de crecer en una empresa, le quitó la oportunidad de ser emprendedores, a pesar que ellos mismos hacen campañas de programas de emprendimiento y hacen toda la paja, pero nadie puede iniciarse en Guatemala en un proyecto que necesite de fondos de capital, porque incluso los bancos no prestan a pequeñas y medianas empresas, es casi imposible, son demasiados los requisitos, porque la superintendencia pide, que no sé quién pide, te hablan 1000 pajas, eso sí, préstamo sobre hipotecario y préstamo donde saben de que te la van a dejar ir toda, ahí sí van. Lo de las tarjetas pues es más que todo un préstamo de consumo en el cual pues ya dieron que el 50% de interés, pues cualquiera se tira o sea, ellos le dan a cualquiera porque saben que con el hostigamiento que tienen de cobro pues eliminan o vuelven loco al tarjetaviente. Pero Edgar, cuando estamos viendo un panorama difícil de una refundación sin posibilidades de realizarse, sin una participación popular, ¿cómo ves ese panorama? Yo sé que tu tema siempre es bastante globalizado y generalizado, muy amplio, muy macro, pero tratemos de ubicar ese problema para que acá en nuestro país, en Guatemala, generemos esa refundación, o sea, que verdaderamente hagamos entrar, ubicar a esta oligarquía que ha sido muy injusta con el pueblo de Guatemala, porque hoy las inmobiliarias en la ciudad capital y los pocos que tienen propiedades en la ciudad capital, pues abusan incluso de los alquileres y la especulación misma que han generado por esos capitales sucios, criminales. Buenos días a todos los guatemaltecos. A pesar del tiempo corto, trataré personalmente de hacer una síntesis de lo que hemos conversado hoy en la mañana y de lo que ha sucedido en este ya casi terminado mes de febrero del 2015. Ya mañana, el último día, 28 de febrero, el día de mañana, y arrancamos el domingo con un nuevo mes. Bien, muy bien enfocado Soto, el mundo globalizado o el mundo rodajeado, pongámosle, el mundo micro o el mundo macro. Claro, los guatemaltecos generalmente vemos el mundo micro porque es lo que nos angustia y nos apena, o sea, la economía familiar, la economía personal, incluso la economía institucional de algún ente del Estado o ente privado. Cada uno tiene su propia agenda, cada uno tiene su propio objetivo, porque en los sistemas capitalistas como estos es muy difícil que haya una unidad, es muy difícil. Se intentó a través de la caída del muro de Berlín, que el capitalismo rumbo a la globalización pues era la mejor receta del siglo XX para poder unificar los criterios del mundo del futuro, el cual ya estamos rondando en él. Sin embargo, rápidamente se impusieron los fracasos locales, los fracasos institucionales, los fracasos personales, y efectivamente la pregunta que nos hacemos los guatemaltecos hoy, los centroamericanos, los latinoamericanos, es ¿qué requisitos necesitamos para lograr una refundación del Estado? Yo no sé si se lo harán El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica como tales, porque
en este mundo globalizado ya es muy difícil hablar de una refundación del Estado, porque existen tantos compromisos internacionales o regionales que Guatemala ya sola no es posible que pueda tomar su rumbo. Hay deudas, hay compromisos, hay relaciones, hay vinculaciones o vínculos entre unos y los otros. Los que tienen negocios pues estarán muy vinculados a España, otros a México, otros a Estados Unidos, y ellos es muy difícil que puedan ser independientes. Son políticas. Recuerden que Guatemala es un país donde las transnacionales han sentado sus reales. Aquí hay, la mayoría de empresas son transnacionales. Ustedes van a cualquier centro comercial de los últimos 20, 25 años para acá, el 90% son empresas transnacionales o vinculadas con ellas. De tal manera que qué clase de análisis estratégico o análisis del presente le podemos hacer a Guatemala. Pues la política doméstica ya sabemos con cada uno de los acontecimientos que recién suceden y que los que vemos Telesur TV y otras instituciones, otras medios de conexión internacionales, vemos que no es muy diferente al resto del mundo. Es decir, comparto la opinión de lo que se habla afuera de lo que es el mundo capitalista, sino que hablamos de un mundo desbocado, un mundo sin rumbo. Perfectamente podemos decir que el mundo empezó, ¿cuándo? Hará 200 años, hará 50, hará 30 años. No podemos darle un banderazo de salida a este mundo, porque no lo sabemos. Y peor todavía, ver el futuro. ¿Hacia dónde va el futuro? Recuerden que hay un viejo refrán que dice que después del hecho, hasta el tonto es sabio. Es decir, han habido una serie de pronósticos hacia el futuro y no es posible llegar a un rumbo. Lo que sí es importante es que los fenómenos que se están sucediendo actualmente están envueltos en un neoliberalismo, en donde el sistema descalifica, el sistema anula, el tema central minimiza, la globalización reduce a la mínima expresión cualquier fenómeno. Todo el mundo quiere ver un mundo macro, que es lo que les importa al gobierno mundial, insisto yo en él, porque es el que está asentándose y es el que está dirigiendo al mundo, pero lamentablemente en el día a día y en la complejidad del análisis es tremendamente difícil llegar a un punto o a un rumbo del mundo. Lo que sí sabemos también es que cada empresa tiene hoy, no tiene un rumbo fijo. Todo está expuesto, hay muchas empresas privadas. Hoy por hoy es prácticamente imposible iniciar un negocio nuevo, sea público o privado. No se sabe nada porque hay extremadamente tantos intereses. El mundo está lleno de mucha farsa, de mucha falsificación. Entonces, cualquier profesional, intelectual, empresario, líder social, político, religioso, lo que sea, no puede hacer un diagnóstico preciso del mundo de hoy porque es un mundo loco, un mundo desbocado, un mundo sin rumbo, que lo único que manda se llama la oferta y la demanda, que lo hemos hablado. De tal manera, el caso de Alfonso Portillo, quiero mencionarlo brevemente porque son de los intereses nacionales nuestros. Efectivamente, el presidente Portillo, pues, ganó unas elecciones complicadas a raíz de que la derecha no se puso de acuerdo y era un líder que venía básicamente de México y allá se había desarrollado como tal y logró ganar las elecciones bajo la protección del FRG, un partido político de la derecha fundada por el señor Ríos Montt, que ya muchos le habrán dado su perfil, si era un proyecto nacional o era un proyecto personal o era un proyecto religioso o un proyecto de la derecha guatemalteca. Bajo esas circunstancias él fue presidente y obviamente sucedieron fenómenos ahí complejos, interesantes. Por uno, cada gobierno que pasa en el país sale con un gran desprestigio de una u otra manera, porque aquí los futuros líderes del país o los que pretenden dirigir a la nación lo han hecho desprestigiando al anterior. Y el guatemalteco ha caído en la trampa porque no escoge el mejor proyecto, sino el que critica al gobierno anterior. Entonces todo el mundo critica al gobierno anterior, cuando se sube al macho del poder, empieza a defenderse y a justificarse. Todos los gobiernos hablan lo mismo, vamos en el rumbo correcto, nuestras instituciones caminan perfectamente,
Y es cierto que hemos caminado buenos trechos, pero aún falta mucho que realizar. Son cantaletas que ya la gente no cree. El problema serio es que el ser humano perdió la fe en las instituciones políticas, perdió la fe en las instituciones incluso económicas, una pérdida de fe totalmente globalizada. Acomodamiento del y el ser humano es parte de la supervivencia también. Recuérdese que los psiquiatras dicen que qué persona normal es este mundo, y yo lo he dicho abiertamente aquí, los psiquiatras dicen que la persona normal de este mundo es la que se adapta al sistema, a su realidad, porque si no si uno empieza a ser una persona de izquierda democrática, una persona de avanzada, prácticamente lo toman como atípico, como anormal. Ahora hay que seguir el borreguismo nacional, no se salga del rebaño, señor, y a donde va el mundo, aunque vayamos al desbocadero, al precipicio, pues apunta a todo el mundo que eso es lo normal. De tal manera que al guatemalteco le da pena opinar diferente, le da pena salirse de lo que los ciertos colectivos están diciendo. Hoy por hoy pues manejan la opinión pues los periódicos y los medios de comunicación. Es un poco difícil salirse de ese rumbo, porque entonces o se es demasiado inteligente o se es demasiado idiota. Entonces ese tipo de extremas el guatemalteco no las absorbe, no las asimila, no las entiende. El guatemalteco está acostumbrado, y recordémoslo acá, aquí hay una religiosidad muy grande. Aquí se hace lo que Dios decide. Ya no hay nada, no creamos en humanos, en líderes políticos, sociales, ni en líderes económicos, sino que solamente la voluntad del Señor es la única que puede salvar a Guatemala. Del señor pastor. Del señor pastor. Entonces ahí unos se marcaban o se uniforman o se ponen ese traje de líderes sociales o líderes pastorales o líderes religiosos, y efectivamente este tipo de mercado, porque es otro negocio, ¿verdad?, también ha perdido mucho. Yo les mencionaba hace unos meses aquí en Canal que el ateísmo había subido del 27% ya prácticamente el 30%. Ya hablo de ateísmo real. Incluso hay mucha gente que está en las iglesias, no está por convicción, está por conveniencia. No es decir, no está por convicción en el punto de vista religioso, sino por conveniencia material, porque las iglesias, sobre todo las evangélicas, se han dedicado a dar alimentos, a ayudar a la gente a mantener cierta pobreza, porque realmente el ser humano, a raíz de la economía mundial, de las empresas que están produciendo todos los servicios y productos del país o del mundo, no dejan espacio para que las nuevas empresas salgan adelante. Fundar un negocio hoy es extremadamente difícil. No solo se necesita, no se necesitan ni grandes capitales. Les debo decir que en el capitalismo, el 90% de los negocios quiebran a partir prácticamente del año, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo que pasa es que el guatemalteco no hemos estudiado las empresas privadas. Personalmente las he estudiado. Yo sé cuáles han ido agarrando su rumbo y son extremadamente pequeñas, porque a veces las más grandes van absorbiendo a las más pequeñas. Cualquier empresa grande de hoy prácticamente son receptores de los proveedores privados. Si ustedes quieren hablar de ciertos refrescos gaseosos, pues hay empresas que absorben mayoritariamente las carnes, las verduras o los productos, las materias primas, están procesadas en instituciones que venden productos terminados prácticamente todo el mundo. Acaba de estar fuera del país, y en Centroamérica, Panamá, todo eso prácticamente son los mismos mercados, los mismos proveedores, los mismos empresarios, de tal manera que los oligopolios, porque ese es el nombre de ellos, y monopolios están prácticamente asentados en este capitalismo. Aún así son monopolios y oligopolios inseguros completamente. Cualquier movimiento político, económico, social hace tambalear a las mejores empresas del mundo, y lo hemos visto en las fábricas de automóviles, los hemos visto en las farmacéuticas, que cuando empezaron a querer mejorar y dinamizar las economías, inventaron las famosas alianzas, y lo que hicieron fue que grandes alianzas quebraran en conjunto y se vinieran abajo. Entonces, todo el tiempo estamos renaciendo con nuevas empresas. Guatemala, que se los dije la vez pasada, somos simples espectadores, aunque nuestro laboratorio nacional, pues, de repente nos da algo en el futuro, pero estamos hoy bastante confundidos. Ni sí, necesitamos claridad, pero para eso necesitamos un poquito más de tiempo para que en este tablero de ajedrez político, pues, coloquemos las piezas correctas. Pero el guatemalteco, en su pensamiento, en su sentimiento, no le dé futuro a estos sistemas políticos, excepto la juventud y la niñez, porque por su naturaleza puede ser natural que ellos tengan un buen futuro, pero las personas de mediana edad parece ser que están perdiendo un rumbo. Yo creo que había que mantener el entusiasmo, la fe, primero en nosotros mismos, en nuestra patria, y darle un rumbo correcto.
Gracias, Edgar. Bueno, amigos, gracias a todos ustedes, gracias a Jorge, a Germán, a Omar, a Roberto y a Edgar, y a ustedes también, a los cableoperadores. Esta próxima semana, o sea, creo que antes del 15 estamos transmitiendo señal digital. Ya la mayoría de cableoperadores pues han recogido sus aparatos receptores, y bueno, esperemos mejorar esta señal, esperemos también que la audiencia pues se mantenga informada, que se mantenga en sintonía de qué necesita este país para provocar el cambio, para generar ese cambio. El cambio no viene por casualidad, el cambio lo trabajamos, el cambio lo ganamos, el cambio lo motivamos. Así es de que a todos en verdad, a todas las comunidades en resistencia, este domingo hay un evento, un tercer aniversario en La Puya. Allá habrán actividades desde las 8 de la mañana hasta la noche, habrán alimentos sencillos, tostadas, tamalitos, cosas así. Muchas pines. Muy del campo. Y bueno, gracias, también nos solidarizamos con los amigos de Santa Cruz, Varías, Huehuetenango, que fueron capturados. Nos solidarizamos con los amigos que están siendo perseguidos por el Ministerio Público de La Puya, estos líderes que a los dos sectores, o sea, a los de Santa Cruz y a los de La Puya, los están acusando de secuestro que nunca se cometió, secuestro que no existió. Y bueno, sabemos de que los grupos de poder están exigiendo represión. Así es de que a todos los que también esperaban en Alfonso, pues aquel Alfonso que se fue, pues aún él está en una situación muy difícil, y muy probablemente es el pueblo el que tiene que tomar la actitud de líder, la actitud de soberano, la actitud de ciudadano. Esa actitud se gana, se lucha, se trabaja. A los sectores económicos del país, pues se oyen tambores de refundación, de reestructuración, o sea, ya hay más. Es importante que se conozca que hay más interesados en el tema, y desde ya pues queremos someter a consideración para todos los que hablen de refundación, que esta no puede darse si no se tocan esos intereses económicos, porque de nada serviría. Podemos poner elecciones como las quieran, en cuatro patas, en carretilla de aguas, como la quieran, como quieran la elección, perdón por la vulgaridad, pero este país es una letrina. No somos un patio trasero, somos una letrina. Miren las injusticias que vivimos y eso somos. Miren cómo se tapan todas las babosadas y eso somos. ¿Estarán dispuestos a soltar los monopolios? ¿A soltar los recursos naturales? O sea, a que exista oportunidad de tierras o tierras para la gente en la costa sur. Que el agua sea un bien público, que se respete, que no se acapare. Estaremos dispuestos a que cese esa carrera especulativa inmobiliaria. El alcalde Álvaro Arzú estará dispuesto a empezar a estimular el crecimiento de una verdadera ciudad. Estará dispuesto a defender la vida de los pilotos. A ver, respetar el trabajo del pueblo. A respetar el trabajo y el tiempo de los guatemaltecos, el tiempo de los trabajadores. Bueno, no están. Nadie va a ceder un centímetro. Mentiras, nunca, jamás. Solo el pueblo tiene la última palabra, y así es de que feliz semana, feliz fin de semana, nos vemos mañana. Perdón por las vulgaridades, pero es la verdad. Gracias, amigos. Feliz día.